tornillos. ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Ninguna? ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Listo. Ya voy a compartir la pantalla, ¿listo? Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, en esta ocasión pues voy a presentar cómo calcular juntas atornilladas, pero no sometidas a tensión, sino sometidas a cortante. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les presento pues una junta, dos placas, por ejemplo, conectadas con un remache o un tornillo. ¿Listo? Bueno, aquí les presento una forma en la que podría fallar esta junta. Aquí se está flexionando. Esto es crítico cuando se conectan sobre todo placas que son muy delgadas, ¿no? Otra forma que de falla podría ser esta, en la que noten aquí lo que ocurre, pues se corta el tornillo. Aquí tenemos otra posible forma de falla, y esto se llama desgarramiento, que es cuando falla una de las placas por tensión. ¿Listo? Acá tenemos otro tipo de falla. Este tipo de falla, noten aquí, que la presión que hace el tornillo o el remache sobre una placa, o la placa sobre el tornillo, pues trata de aplastar esa superficie, y esta sería una falla por aplastamiento. Aquí habría otro tipo de falla. El tornillo trata de llevarse la placa y pues la corta, ¿no? Entonces falla aquí en este plano y falla también en este plano. Y otro tipo de falla es esta, que es que la placa se abre por aquí, en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros diseñamos una junta conectada, sometida a cortante, como la que se muestra aquí, pues tenemos que tener en cuenta de qué forma podría fallar y verificar que haya una suficiente seguridad para que eso funcione bien, ¿no? Entonces les voy a mostrar unos casos típicos, unas fórmulas típicas de algunas de estos, donde se verifican algunas de estas condiciones. Por ejemplo, primer caso. ¿Cómo se chequea en este caso? ¿O cómo se calcula el esfuerzo en este caso? Pues nosotros sabemos que el esfuerzo cortante promedio es igual a la fuerza sobre el número de tornillos por el área. ¿Recuerdan esto de resistencia de materiales? Por ejemplo, en una junta conectada por un solo tornillo y que estaba sometida a cortante simple, pues simplemente esta fórmula era F sobre A. Cuando era cortante doble era F sobre 2A. Pero en el caso más general, cuando son varios tornillos, pues aquí aparece un número N que implicaría la cantidad de tornillos que están participando de esa carga, ¿no? Entonces, si este es el esfuerzo, nosotros sabemos que el factor de seguridad pues, se define como la resistencia sobre el esfuerzo.
En este caso, si utilizamos el criterio de Tresca, nosotros sabemos que el esfuerzo cortante admisible de un material es SY sobre 2, esta sería la resistencia, y el esfuerzo sería tau. O sea que si reemplazamos esto acá, pues nos daría el factor de seguridad igual a SY por número de tornillos por área sobre 2F, para este caso. Caso D. Perdón, este caso D, no actualice aquí el texto, pero este sería, es cuando hay desgarramiento de la placa. Desgarramiento de la placa, es decir, que fallaría aquí, atención. Y entonces, ¿cómo calcularíamos el esfuerzo? Pues nosotros en resistencia de materiales también calculábamos ese tipo de elementos. Habíamos dicho que el esfuerzo, que es un esfuerzo normal en este caso, sería igual a la fuerza sobre el área neta. ¿Cómo así que área neta? Pues es el área de la placa quitándole los agujeros. Porque recuerden pues que ahí la presencia de los agujeros debilitan la placa. Entonces lo que está aquí es lo que en resistencia de materiales llamábamos como área neta, que es T por W es el área total y T por N y por D es el área de los huecos. ¿Listo? Aquí están definidas las cantidades, fuerza en la junta, área de un tornillo o remache, número de tornillos en una línea. Noten que pues en este caso es importante cuantificar los tornillos que están sobre la misma línea, porque si hay un tornillo por acá, pues ese no participaría. Si hay un tornillo en otra parte, no participaría. Serían los que están sobre la misma línea. W es el ancho de la placa, que sería esta distancia. T, el espesor de la placa más delgada, y D, el diámetro de los tornillos. Entonces, noten que aquí aparece un T, o sea, el espesor de la placa más delgada. Eso en el caso cuando se conecten dos placas que no sean del mismo espesor. Porque si son del mismo espesor, pues no importarían. ¿Listo? Para este caso, entonces, sabemos, otra vez recurrimos a la definición de factor de seguridad. Factor de seguridad es igual a la resistencia sobre el esfuerzo. Noten que, a diferencia del caso anterior, la resistencia en este caso simplemente es SY, porque es un esfuerzo normal, ¿cierto? Y si reemplazamos esta fórmula acá, pues nos quedaría así. Este sería el factor de seguridad para este caso. ¿Listo? Caso E, aplastamiento, que puede ocurrir tanto en la placa como en los tornillos. Entonces, igual, les recuerdo, esto también lo mirábamos en resistencia de materiales. Habíamos dicho, el esfuerzo de aplastamiento era igual a la fuerza sobre el área del tornillo proyectada. Área proyectada. El área proyectada es D por T. D por T. Y lo multiplicamos por N para tener en cuenta si son varios tornillos. Con N tendríamos en cuenta el número de tornillos, ¿listo? Igual, en este caso, el factor de seguridad sería la resistencia sobre el esfuerzo. Son esfuerzos normales, aquí no hay ningún 2, porque son esfuerzos normales. Y pues si reemplazamos esta fórmula acá, nos quedaría de esta forma. Esa es la fórmula. Noten aquí una cuestión importante, y es que aquí se puede aplastar tanto la placa como el tornillo, ¿no? Por eso, el SY que aplica aquí depende. Si vamos a verificar los tornillos, entonces sería el SY de los tornillos. Si vamos a verificar las placas, sería el SY de las placas. Y otro aspecto importante aquí es que el espesor también, que el T, que se incluye aquí en la fórmula, también es el de la placa más delgada. ¿Sí? Bueno, seguimos. Caso F, corte de placas.
Entonces, en este caso no se va a cortar el tornillo, sino que el tornillo, cuando trata de moverse, pues se lleva un pedacito de la placa, la corta en este plano y la corta en este plano. Entonces, en este caso, el esfuerzo cortante, porque es de naturaleza cortante, sería igual a la fuerza. Noten que por cada tornillo hay dos planos de falla, por cada tornillo hay dos planos de falla. Esa es la razón por la que aquí en la fórmula aparece un 2, ¿no? L, que es la distancia desde el borde de la placa hasta el centro del tornillo, por T y por el número de tornillos. ¿Listo? Si reemplazamos este esfuerzo acá, sabemos que el factor de seguridad es resistencia, que es SY sobre 2, sobre esfuerzo, y nos quedaría de esta forma, ¿no? Ahí se nos cancela este 2 con el otro 2 que estaba acá, y por eso nos queda de esta forma, un poco más simplificada. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo se aplicarían estas fórmulas, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos una conexión. Esta barra gris está conectada con esta barra y se conectan a través de dos placas, una acá y otra acá. ¿Cierto? Bueno. Estas barras son de 1 pulgada de espesor. El ancho, pues aquí usted aparece como W, pero aquí lo podemos calcular, ¿no? Es 1/4 más 1/4, 1 pulgada, 1/4 más 1 pulgada, 1/4, eso es 2.5 pulgadas, más 1 pulgada y media, eso son 4 pulgadas. O sea que esta placa tiene un ancho de 4, ¿cierto? Se están usando 4 tornillos, son tornillos de 3/4, UNF, o sea que son de rosca fina, y grado 5, ¿sí? Entonces, para conectar esas dos barras se utiliza 2 platinas y se utiliza una conexión con tornillos. Bueno, entonces leamos lo que dice el enunciado. Dice, 2 barras de acero laminadas en frío, o sea, las grises, de media pulgada por 4 pulgadas se empalman a tope con 2 placas de acero, que serían estas. 10-18 usando 4 tornillos de 3/4 de pulgada, 16 UNF grado 5, como se muestra en la figura. Para un factor de diseño de 1.5, estimar la carga estática F que puede soportar la conexión si los tornillos no tienen ninguna precarga. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí al final? Es que tenemos que estimar cuál es la carga F segura que se puede transmitir con esta conexión si suponemos que no hay fricción en las placas, ya que pues si estos tornillos estuvieran precargados habría cierta fricción y entonces eso aumentaría un poco la capacidad de la unión. Entonces el cálculo que vamos a hacer es suponiendo que aquí no hay precarga en los tornillos y por tanto pues esto puede fallar y esto se puede mover cuando las placas fallen o cuando los tornillos fallen. ¿Listo? Bueno, entonces aquí están, pues tengo los cálculos, pero yo los voy a ir haciendo tal y como los hicimos en la otra sesión. Los vamos a hacer un poco más despacio, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a ir haciendo los cálculos. Bueno. Profe, qué pena molestarlo. De pronto, ¿será que podría poner la imagen como la anterior vez, al lado de los cálculos de la fórmula? Sí, sí, sí. Voy a tratar de hacer eso. Voy a tratar de organizar esto aquí para ir haciéndolo simultáneamente, ¿no? Profe, una pregunta. De pronto, este material que nos está dando los guías, ¿será que podrá compartir unos videos
aparte, pues que se enlacen con lo que estamos aprendiendo para mejorar un poco así el conocimiento de las Sí, cosas previas vistas. sí, también es posible, ¿no? Porque de este material o sea, de estas fórmulas y de la aplicación hay abundante material en Internet, ¿no? Sino que, pues digamos, ser consistentes, hemos decidido nosotros desarrollar el material de nuestro curso, así como lo daríamos en nuestra propia clase, porque si no, pues de pronto uno podría subir un video y decirles y entregarles una guía, pero pues esa no es la idea, ¿no? O sea, a pesar de que en la educación virtual, pues eso se puede hacer, ¿no? Pero sí es factible. Gracias, profe. Listo. Entonces, miren aquí, tengo el dibujito. Bueno, entonces, primero que todo, pues vamos sacando las dimensiones, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuánto valdría W? Ya lo dijimos, ¿no? 4 pulgadas, ¿cierto? ¿Cuál sería el espesor? ¿Cuál sería el espesor de la placa más débil? ¿Qué opinan? Media pulgada, profe. De pulgada. Ese es el espesor más delgado, ¿cierto? Sin embargo, noten lo siguiente. O sea, mientras esta placa está transmitiendo la carga, esa carga se divide por esta y por esta. ¿Sí me hago entender? O sea que sobre esta placa, sobre la placa gris, actúa una fuerza F, mientras que sobre la placa rosada actúa una fuerza de F medios. ¿Sí? Entonces, finalmente, lo que quiero decirles es que en este caso, si nosotros lo hacemos con esta placa más delgada, vamos a obtener la mitad de la fuerza, que después tendríamos que multiplicarla. Si lo hacemos con esta, pues ya obtendríamos directamente F. ¿Sí? Es decir, que tener esta placa gris con un espesor de media pulgada es equivalente a tener dos placas rosadas de media pulgada. ¿Sí? Listo. Y esa se la lleva por el pulgada hasta... Las placas son iguales, entonces, en teoría, para el análisis. Sí, o sea que en este caso es como si tuviéramos una placa rosada de media pulgada para efectos prácticos y una placa ¿qué? Gris de, perdón, una placa rosada de 1 pulgada y una placa gris de 1 pulgada. ¿Sí? Para este caso. Ah, de acuerdo, profe. ¿Sí? Por lo que les acabé de decir. Porque las placas rosadas actúa la mitad de la fuerza. ¿Listo? Bueno, son 4 tornillos. El diámetro de los tornillos aquí dice, a ver, son de 3/4, o sea, de 0,75 pulgadas. Nos dicen que que estas placas son placas de acero laminadas en frío 10-18, ¿cierto? O sea que necesitamos conocer las propiedades de ese material. Bueno, vamos a verlas, vamos a buscarlas. Esa tablita que vamos a usar aquí, se las voy a pegar a ustedes
Entonces miren que precisamente por aquí tengo una tabla de materiales que están dentro del mismo libro que estamos siguiendo. Bueno, entonces necesitamos... Bueno, aquí está. Bueno, aquí la tenemos, miren. Entonces, estas son unas propiedades de tensión de diversos aceros laminados o rolados en caliente. Noten que aquí aparece HR o CD. La sigla HR significa hot rolled o laminados en caliente. Y la sigla CD significa cold drawn, que significa laminados en frío. En este caso, estas placas están laminadas en frío, es decir, que los valores que estamos necesitando nosotros serían estos, ¿no? Bueno, entonces, ¿sería cuál? ¿Este o este? Noten que aquí tenemos unidades métricas y unidades inglesas, ¿no? Estamos trabajando en pulgadas y la carga en libras, entonces tenemos que usar PSI. Y como nos dicen que es roladas o estiradas en frío, pues sería 54 kilo PSI, ¿cierto? O sea que el SY de las placas en PSI sería de... En kilo PSI. No, pero yo lo voy a poner en PSI, 54.000. ¿So? Profe, pero entonces se tienen en cuenta las placas grises. Es que ambas son 10-18, miren. Ambas son 10-18, ¿no? O sea, tanto las grises como las rosadas son 10-18. ¿Listo? Ah, ya, de acuerdo, profe. Listo. Placas. Ese es el SY de las placas. Tenemos que también, como vamos a chequear los tornillos, tenemos que chequear, necesitamos la resistencia de los tornillos, ¿no? Entonces nos tenemos que ir a la tabla que teníamos de los tornillos. Acá teníamos esa tabla. Esas tablas incluso se las subí, ¿no? Miren, entonces nos están diciendo que esos tornillos son grado 5. Entonces, ¿cuál es la resistencia que vamos a usar? Sería esta, ¿no? Tornillos grado 5 están dentro de este tamaño. Entonces, la resistencia de prueba sería 85 kilo PSI. O sea, 85.000 PSI. Listo. ¿Qué más necesitamos? Aparentemente nada más, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces empecemos. Empecemos chequeando el primer caso. O sea, corte en los tornillos. Lo siguiente, chicos. Que en esta conexión, si esta conexión falla, cuántos, o por dónde falló, por dónde fallaría, mejor dicho? ¿Por cuáles? ¿Será que fallarían simultáneamente los 4 tornillos? O si fallan 2 tornillos, si se cortan 2 tornillos sería suficiente. ¿Qué opinan? Profe, pues en el momento en el que se corten dos tornillos del mismo lado, pues ya la fuerza se... Exactamente. O sea, solo
dos tornillos están trabajando activamente, digámoslo así, de una forma más clara, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces voy a pegar esta ecuacióncita aquí, como para tener una referencia. Entonces, está claro que en este caso, los tornillos activos serían dos, ¿cierto? Bueno. Otra cosa, miren que en este caso a nosotros, en el problema, nos dan el factor de seguridad. El factor de diseño o factor de seguridad no nos dan. Lo que nos piden es que estimemos F. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, en esta fórmula? Despejar F, ¿cierto, profe? Exactamente, despejar F. O sea que si tenemos el factor de seguridad o factor de diseño, que le dicen ahí, que es 1.5, entonces, bueno, antes de hacer eso, calculemos el área de los tornillos. O de un tornillo, mejor dicho. ¿A qué sería igual? Sería igual a pi sobre 4 por el diámetro del tornillo al cuadrado, ¿cierto? Como les decía, si pueden ir haciendo ustedes esos cálculos allá desde su casa a mano, mejor para que lo tengan claro. De todas formas, esta hoja de cálculo yo la voy a subir, pero por si queda alguna duda, ahí pueden hacerlo, ¿no? Ese sería el área de un tornillo. Listo, ¿qué más necesito? Creo que ya lo tengo todo, ¿no? Pregunta, este SY es, como aquí vamos a verificar, es el corte de los tornillos, pues realmente lo que vamos a usar es este, ¿no? El SP o la resistencia de prueba de los tornillos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería igual F? En libras. Sería la fórmula. Si tenemos este, ¿cómo despejaríamos F? Pues este F sube y el N baja, ¿no? ¿Cierto? O sea que tendríamos que F es igual a SY de los tornillos, o SP en este caso, por número de tornillos activos, en este caso son 2, por el área de los tornillos, de cada tornillo, sobre 2 por el factor de diseño o factor de seguridad. ¿Listo? Eso quiere decir que por parte de los tornillos se puede transmitir una carga de 25.034 libras fuerza o 25 KSI. Profe, Perdón, o 25 kilos. ¿Listo? profe, una pregunta. Ajá. Si en la placa están los 4 tornillos, yo sé que pues con lo que explicó, N vendría a ser 2 tornillos, ¿no? Pero no sé, pienso que no se tomaría en cuenta los 4. Lo que pasa es que pues hay que analizarlo el caso porque es que, por ejemplo, en este caso, si fallan dos, tal y como lo dijo el compañero, ya la conexión fallaría, ¿no? Entonces, si nosotros aquí utilizamos 4 tornillos, pues estaríamos sobreestimando la carga que se puede transmitir con esta junta. ¿Listo? Ah, Esa es vale, la, vale. esa es la explicación. Ya, O sea que gracias. toca analizarlo el problema porque tampoco, digamos, no es tan automático como usar la fórmula y siempre funciona. Hay que analizar los casos. Como en el caso en este caso de acá, por ejemplo, pues noten que aquí el N es el número de tornillos en una línea, ¿no? Entonces,
para este caso, si la placa se desgarra, pues también se desgarraría sobre una línea. O sea que también entre n serían 2 para ese caso, cuando verifiquemos ese caso. ¿Listo? Vale. Entonces, Listo, profe. ya verificamos el corte en los tornillos, ya obtuvimos ese valor de carga. Seguimos con este, desgarramiento en placa. Bueno, creo que esta fórmula, no sé si la dejamos aquí. La dejémosla ahí. Vamos a verificar este otro caso que es desgarramiento de placa. Desgarramiento de placa. Aquí está cómo se calcula el factor de seguridad para este caso. ¿Listo? Bueno. Entonces, igual nos dan el factor de diseño, que es este mismo. Ese aplicaría para todos los casos. ¿Cierto? Como estamos hablando de desgarramiento de la placa, entonces el SY que participa aquí es el de la placa, o el de las placas, no el del tornillo. ¿Listo? Y igual que en el caso anterior, pues nos encontramos ante una situación donde nos dan el N y nos piden que calculemos F. O sea que tenemos que despejar de aquí F, ¿no? Listo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí, como les decía, es cuál sería el caso, en este caso el valor del número de tornillos que están sobre una misma línea son 2 tornillos, solamente. O sea que en este caso participan solo 2 tornillos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula, vamos a despejar F, nos va a dar en libras, F sería igual a ¿qué? SY de las placas, que está aquí, este sube, el N baja, ¿no? SY de las placas por el espesor. ¿Cómo? Por el espesor por W, que es el ancho total, menos número de tornillos que participan por diámetro, ¿cierto? Lo que he ingresado es esta parte de la fórmula sobre el factor de seguridad o factor de diseño. ¿Listo? 90.000 libras. Se puede transmitir antes de que ocurra desgarramiento de alguna de las placas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Siguiente caso. Aplastamiento de tornillos o aplastamiento de placas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con aplastamiento de tornillos. Aplastamiento de tornillos. La fórmula está aquí. Bueno. Pregunta. En este caso, ¿cuántos serían los tornillos que participan en la fórmula aquí en N? ¿Qué opinan? Creo que serían los 4.
Serían los 4, ¿qué opinan? ¿Serían los 4 o no? ¿O serían 2 nomás? Los 4. Serían 2 nomás, ¿no? ¿Cierto? Piensen en lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, soldáramos estas 2 platinas, esta platina y quitáramos y estas quedarán fijas a un soporte, los tornillos que se afectarían por la carga simplemente serían estos 2. Y si hacemos lo mismo, pero del otro lado, los que se afectarían serían estos. ¿Listo? O sea que solo 2 se afectarían por la carga. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más? Tenemos N, como aquí estamos hablando de aplastamiento de tornillos, esta S, o la resistencia que va a actuar aquí, va a ser esta, ¿no? La de los tornillos. El diámetro de los tornillos y el espesor de la placa. Entonces vamos a despejar aquí. La fuerza que se puede transmitir en libras sería igual a ¿qué? Resistencia de los tornillos por número de tornillos que participan activamente en la conexión por diámetro de cada tornillo, que en este caso son iguales, y normalmente son iguales, en la conexión porque es como complicado, ¿no? Ponerles diferentes diámetros, y T es el espesor, que ya lo tenemos acá, sobre el factor N, que sería el mismo que hemos venido trabajando, ¿no? 85.000 libras, o sea que la conexión puede asumir una carga de 85.000 libras antes de que los tornillos se empiecen a aplastar. ¿Listo? Seguimos, pero con aplastamiento no de tornillos, sino con aplastamiento de placas. ¿En qué cambiaría la fórmula? ¿Qué cambiaría la fórmula? Una pregunta. Ajá. ¿Sí? Digamos, en las juntas, los tornillos siempre tienen que ser pares, es decir, en este caso tenemos 4 tornillos. Ajá. Pero si hubiese en una línea 2 tornillos y en otra 1, ¿cómo sabemos cuántos tornillos participan pues en cada caso? Si es La pregunta del compañero es la siguiente. Supongamos que tenemos una conexión así y tenemos acá 2 y acá tenemos 1. ¿Cierto? ¿Esa es tu pregunta, Jaime? Sí, exactamente. Entonces, nota en ese caso, si aquí tenemos 2 y acá tenemos 1, ¿por dónde fallaría la conexión? Por la parte más débil, ¿cierto? ¿Y cuál es la parte más débil? ¿Donde hay un tornillo o donde hay 2? Donde hay 1. Donde hay 1. No sé si con eso respondí tu pregunta. Listo. Sí. Por eso es que las juntas son simétricas normalmente, ¿no? Sí, son simétricas, es para que precisamente no ocurra eso, lo que acabamos de discutir con el compañero. ¿Listo? Bueno. Listo, pues. Entonces, les íbamos a calcular el aplastamiento en las placas, pero les decía que en qué cambiaría esta fórmula que aplicamos acá. Lo único que cambiaría es que es en el material, ¿no? Porque aquí lo hicimos con el S o la resistencia de los tornillos y acá lo vamos a hacer con la resistencia de las placas. ¿Listo? Entonces, la fuerza en libras, esta F sube, el N baja, sería igual al SY de las placas
por número de tornillos por diámetro por espesor sobre el factor de diseño o factor de seguridad. Eso nos daría que aquí estoy guardando esto, de pronto. Entonces noten lo siguiente, que mientras las placas se aplastan con una fuerza de 54.000 libras, los tornillos se aplastan con una fuerza de 85.000 libras. ¿Y eso por qué ocurre así? Pues porque si notamos la resistencia de las placas es menor que la de los tornillos. ¿Listo? Bueno, sigamos. Sigamos. Aplastamiento de tornillos, salimos ya de este caso y vamos con este corte de placas. ¿Listo? Bueno, vamos con este caso, con este último caso. ¿Listo? Vamos a despejar aquí. Ah, bueno, creo que no lo copié todo. Me faltó esta última parte que, de hecho, esa era la más importante. Entonces, necesitamos conocer cuál es la distancia, porque aquí miren que hay un L, ¿no? Y pues no sé si aquí esté claro. Miren aquí este L. Es la distancia desde el borde hasta el centro de los tornillos. O sea que si aquí hay si aquí hay un corte de la placa, la distancia de la que estamos hablando ahí como L sería esta, ¿no? Desde el borde hasta el centro de los tornillos. 1,5 pulgadas. .5 pulgadas. Además ya lo tenemos. Ojo que aquí estamos chequeando corte en placas, por eso el S o la resistencia que aparece aquí, pues es la de las placas, ¿no? Entonces finalmente la fuerza en libras sería igual a ¿qué? Sería igual a SY de las placas por L por T por T y por el número de tornillos que fallarían en este caso, que sería ¿cuántos? 2, ¿cierto? 2, igual que en todos los casos. Igual que en todos los casos. Y aquí sobre el factor de esto. O sea que para que ocurra corte en las placas, la fuerza tiene que ser de 108.000 libras. Bueno. Entonces la pregunta que les hago es la siguiente. Ya chequeamos todos los casos. Si nos dicen cuál es la fuerza que con seguridad puede transmitir esa conexión de estas fuerzas que obtuvimos aquí nosotros, que las voy a pintar en amarillo, ¿cuál sería? Tenemos 108.000, La de 25.000. 54.000, 85.000, 90.000 y 25.000. ¿Cuál es la crítica? 25.000, ¿no? La más pequeña. ¿Cómo? La primera que llamo, ¿no, profe? La de corte en los tornillos. Es decir, que en este caso la carga crítica es esta. ¿Sí?
Las demás sirven para hacer un chequeo, pero realmente, o sea, nosotros después de haber comparado todas, decimos, mire, la que con seguridad se puede transmitir es esta, porque es la mínima. ¿Listo? No sé si hay más preguntas, inquietudes respecto a este procedimiento. ¿Nada, chicos? ¿No hay preguntas? No, profe, está bien ahí. Listo, entonces yo les voy a subir la presentación, les voy a subir esta hoja de cálculo y también les voy a enviar el enlace del video para los que no pudieron participar de la videoconferencia, pues ahí lo pueden mirar en YouTube, lo voy a colgar en YouTube. ¿Listo? Y si tienen alguna duda, pues también me pueden escribir o me pueden llamar. De este tema también les voy a subir un trabajito, una tareita, ¿listo? Profe, el anterior taller solo hay plazo hasta el viernes, ¿no? De entregarlo. Sí. Pero si necesitan más tiempo, me pueden escribir y no hay ningún problema, les puedo dar más tiempo. Vale, profe, gracias, muchas gracias. ¿Listo? Profe, una sugerencia que puede subir los videos alusivos a este tema y al tema para profundizar un poco más. ¿A cuál? Taller anterior Sí, de la clase anterior, también. sí, no hay ningún problema, yo puedo subirlo, ¿listo? Bueno, entonces, antes de que se desconecten, por favor, en el chat, a manera de llamado de lista, esto simplemente es como para tener una evidencia de nuestro trabajo, no es para castigarlos a ustedes. Entonces, a manera de llamado de lista, por favor, en el chat, deja sus nombres. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias muchachos y estamos en contacto. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Vale, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.